Muy buenas tardes a todos y bienvenidos, primero que todo, al diplomado en línea o online del Derecho Procesal Civil Práctico. Mi nombre es licenciado José Antonio López. Bueno, mi nombre completo es licenciado José Antonio David López Martínez. Y pues una cordial bienvenida por parte de la Academia Jurídica Civil aquí de Guatemala, en donde pues ya veníamos con ciertos cursos antes de prepandemia, digamos, pero nos vino la pandemia y bueno,
ya no se pudo seguir como hubiéramos querido, pero estamos intentando retomar este tema de los cursos, pues ahí sí que para la docencia, para aprendizaje de todos, incluyendo obviamente el mío. Como pueden ver en pantalla, está ahí pues más o menos, ¿por qué digo más o menos? Está más o menos el pensum de lo que vamos a ver. Esto no obsta que podamos ver unos temitas, por decirlo así, de más, ¿verdad? Sin perjuicio de que siempre habrán pues preguntas de ustedes y temas prácticos o casos prácticos o bien experiencias personales que me han tocado en la práctica, ¿verdad? Que ustedes van a poder escuchar y luego pues hacer las preguntas o el análisis correspondiente y esa es la idea, pues la dinámica es que nos podamos pues interactuar de la mejor manera. Como les decía, pues mi nombre completo es licenciado José Antonio David López Martínez y bueno, ¿qué se espera del curso o de este curso, este diploma y la modalidad? La modalidad, pues por un lado es 100% en línea. Lastimosamente no vamos a tener el gusto de interactuar personalmente o de conocernos. No quita que en un futuro, cuando este tema de la pandemia pues se disipe un poco, pues podamos ya hacerlo presencial. Y pues bueno, hoy siendo pues 14 de abril, esperemos que tal vez, no sé, en unos 6 meses ya se pueda de repente hacer algo presencial. ¿Qué se espera del curso? Esperamos, y de mi parte en lo personal, que ustedes puedan, por un lado, obviamente aprender, por un lado puedan estar entretenidos, porque yo he estado en ciertos cursos que a veces, muy francamente, son un tanto engorrosos o aburridos y esa no es nuestra intención o mi intención, sino mi intención es que podamos aprender en una forma, pues, entretenida, en una forma, pues, que llene sus expectativas. Yo espero que ustedes obviamente aprendan y lo vuelvo a decir, que todos aprendamos. Y bien, los que ya conocen el tema, pues que se refuercen en el tema o que se recuerden, ¿verdad? Siempre serán bienvenidas pues las experiencias de cada uno que hayan tenido pues en la práctica. Yo les comento un poco de mi persona. Por cierto, soy abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Me gradué en el año 2012. No obstante, digo, desde el año 2008 o 2007 estoy trabajando ya en el mundo jurídico. Empecé pues como procurador, asistente y siempre en mis, que estamos 2008 a 2021, en mis 13 años, 14 años pues de carrera, por decirlo así, me he dedicado, la verdad, que a litigar tanto procesal civil como procesal penal en los últimos 5 años quizá. Tengo pues obviamente senda experiencia en procesos de índole civil y bueno, lo que se deriva de ellos, que hay procesos pues parecidos o similares como podrían ser los contenciosos administrativos que se rigen por ciertas normas muy similares a la del procesal civil o de hecho se llevan a cabo esos procedimientos contenciosos administrativos utilizando mucha normativa del Código Procesal Civil. Créanme, yo no lo sé todo, no soy un todólogo, no soy eso solo Dios. Y nuestra intención o mi intención de verdad con todo, pues con toda sinceridad es que ustedes pues hagan las preguntas o las observaciones o bien cuestionen incluso todo lo que vamos a ver aquí para que haya una discusión sana y podamos ver distintos puntos de vista. O sea, si ustedes, la idea de las preguntas o bien los comentarios o bien pues de contraargumentar o de no estar de acuerdo con algo que yo diga, ustedes pues por un lado lo hagan valer a través del chat y ya pues yo haré o intentaré responderles o hacer los comentarios pertinentes pues en las próximas sesiones. Y así nos iremos, la verdad que clase por clase o semana por semana pues que ustedes hagan los comentarios pertinentes o las preguntas correspondientes, ya las responderé yo o bien ya comentaré yo sobre sus propios comentarios si no es que se trataba de una pregunta. En este primer módulo estamos viendo, pues como vemos aquí, lo que es la jurisdicción y competencia, las reglas generales de la competencia, las personas que intervienen en los procesos, las partes. Estamos viendo también del ejercicio de la pretensión procesal, los actos procesales, las notificaciones, demandas, pero no crean que aquí en el área de demandas vamos a ver en sí cada proceso, sino básicamente lo que vamos a ver es un requisito, pues como mínimo esencial que contienen todos los escritos iniciales
y qué son las demandas en sí, pero no vamos a entrar aún en este módulo, al menos a ver los procesos como tales, porque eso viene más adelante. Pruebas anticipadas y ejemplos prácticos, que bueno, los ejemplos prácticos creo que en cada sesión se van a poder ir dando, vamos a poder ir quizá mencionando uno que otra pues, experiencia o análisis que pueda yo hacer, o bien alguno de ustedes, ¿verdad? Este curso está dirigido pues para estudiantes, para ya obviamente abogados en el ejercicio, o bien para aquellos que están pues ya culminaron la universidad, pero están en temas de o independiente del privado. Eso es lo que se busca. A eso va dirigido, perdón, el presente curso. Por otro lado, este diplomado, yo no pretendo honestamente realizar ningún tipo de examen, ni en línea, ni presencial, ni nada así. Lo que aquí se pretende es obviamente que se aprenda. Creo que todos somos ya suficientemente maduros para, digamos, quien quiere aprender, va a aprender, o quien quiere poner atención, no poner atención, pero quien quiere, digamos, absorber el contenido que se pueda dar o las aplicaciones que se puedan dar, lo va a hacer. Quien no, pues no, obviamente, ¿verdad? Todos tendrán su diploma al final de participación, ¿verdad? Pero creo que a veces, y para mí eso no es lo que más vale, no sirve de nada, pues tener un diploma si en verdad no aprendí nada, y eso es lo que queremos promover aquí, el aprendizaje, y no tanto, pues, tema de exámenes, pues que cada quien aquí es consciente de lo que si está poniendo pues, de su parte o no. Entonces yo nunca he sido partidario, al menos en este tipo de cursos, realizar exámenes, puesto que creo que no es la finalidad nuestra. Ahora bien, hablando un poco, como les decía, de los distintos módulos, este es el primer módulo que, como les digo, ven aquí en pantalla. Básicamente es el libro primero del Código Procesal Civil y Mercantil, o como están las siglas aquí, CPCYM o CPCIM, como a veces decíamos coloquialmente en las aulas. Pero queremos, o nuestra intención es hacer módulos más adelante en donde tratemos temas como la prueba de los procesos como tal. Aquí podrán ver que estamos tratando al final pruebas anticipadas, pero eso no es lo mismo, aclaro, a los medios de prueba que se dan en un proceso y digamos, los distintos medios de prueba que se pueden dar en los procesos, la forma de diligenciamiento, la forma de valoración de los mismos, la forma de impugnación de los mismos, que son cosas muy distintas a una prueba anticipada. Queremos también, pues, establecer un módulo de procesos de conocimiento. Entiéndase, pues, juicio ordinario, juicio sumario, juicio oral, que cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene su propio trámite, por más que puedan, digamos, ser similares en ciertos aspectos, cada uno es distinto, obviamente. También los procesos de ejecución, que son, pues, ya lo veremos más adelante, pues, donde se está ejecutando, por lo general, una obligación ya establecida, que también tienen sus propios aristes o sus propios procedimientos específicos, ¿verdad? Estamos hablando de la vía de apremio, de los juicios ejecutivos, o ejecuciones de sentencias, o ejecuciones de hacer, ¿verdad? O de no hacer, etcétera. Asimismo, el tema de las impugnaciones. Las impugnaciones en la vía civil es sumamente importante tenerlas claras, la diferencia, por ejemplo, entre una revocatoria y una nulidad. Y a la vez de la nulidad existen dos nulidades: nulidad de violación de ley, nulidad de vicio del procedimiento. ¿Cuándo procede una? ¿Cuándo procede la otra? De entrada les digo, hay una muy mala práctica que muchos colegas denominan, que interponen un recurso de nulidad de violación de ley y vicio de procedimiento a la vez. En su mayoría, si no es en casi todos los casos, son excluyentes. Violación de ley ve una cosa o ataca un procedimiento o un tema del procedimiento, y el vicio del procedimiento pues ataca a otro, o ahí son de naturaleza distinta, pero como les digo, quizás me estoy adelantando, eso es un tema que veremos en su momento, al igual que los recursos de apelación, tanto de autos, de sentencias, incluso pues la casación, que eso, la casación tal vez es un poco más complejo, y no sé si haremos uno, digamos, específico solo en casación, o bien lo metemos en las impugnaciones. Tendremos que ver ahí cómo estamos de tiempos, porque el recurso de casación, les digo, a mí me ha costado mucho al día de hoy. No lo he perfeccionado, porque creo que nadie perfecciona nada, pero créanme que los distintos motivos de fondo y forma, y los mismos submotivos y la misma jurisprudencia de la Cámara Civil, pues hace que créanme que eso no se aprende en una sola clase, es la verdad que de estudiar y de saber cuándo aplicar qué motivo. Y bueno, eso sería más que todo en cuanto al tema de
la bienvenida y una breve introducción de quién soy yo y qué se espera pues, en este curso. Ahora bien, entrando tal vez un poco ya en materia, estamos ya dentro del proceso. Yo previo a entrar un poco a lo que mirábamos en esta pantalla, estoy haciendo o pretendo hacerles una pues como introducción que me parece importante de hablar un poco de qué es en sí un proceso, los tipos de procesos, la naturaleza de los mismos, los principios que rigen los procesos. Ya después entraremos un poco ya a lo que es la jurisdicción, a la competencia, a las formas de que se establece la competencia, ¿verdad? Pero creo que es importante establecer esto que ven en pantalla. Por cierto, esta presentación o estas presentaciones se les van a enviar a todos en su momento. Creo que lo haremos, salvo que voy a hablar con nuestros amigos organizadores, si lo haremos pues semanalmente o bien al final del curso, para que ustedes tengan la presentación pues en sus, digamos, en sus archivos y la puedan usar. Ahí sí que cuando les sirva, sea para su ejercicio profesional, para los privados, para la universidad, para lo que sea, ¿no? Y bueno, empezando primeramente por el proceso o las clases de procesos. Doctrinariamente se dan los procesos o los juicios pues, declarativos, los constitutivos y los que son de condena. Ahí más adelante vamos a ver cuáles, digamos, qué es cada uno de estos tres. Legalmente, pues están los procesos de conocimiento, los preventivos, los de cognición, ejecución y los de jurisdicción voluntaria. Como sabrán, en Guatemala, pues existen distintos y sendos trámites, lastimosamente, y distintos procesos. Hay procesos, como pueden ver aquí en pantalla, los procesos civiles, que es lo que nos vamos a enfocar un poco. Bueno, mentira, vamos a enfocar en su totalidad pues en los procesos civiles, pero entenderán que también hay procesos penales, que les digo yo que he tenido la oportunidad de litigar penal los últimos, qué sé yo, 5 años, como les dije, como mínimo 5 años, dista o bastante, o se diferencia muchísimo del litigio civil, perdón. El penal es eminentemente oral y tiene distintas etapas y distintas modalidades, ¿verdad? Están también los procesos laborales, que también tienen sus propias reglas, sus propios plazos, sus propios principios, sus propios requisitos, que eso, como les digo, no viene al caso, pero están los procesos de familia, que si bien es cierto, son relacionados en temas civiles, pues también tienen sus ciertas normativas o procedimientos muy específicos. Por ejemplo, ahora están los famosos divorcios express, ¿verdad? Que tienen su procedimiento específico, que eso no lo ven necesariamente en el Código Procesal Civil. Si bien es cierto, lo menciona un poco el Código Procesal Civil, pero hay un acuerdo o una circular de la Corte Suprema donde ya regula específicamente los procesos de divorcio voluntarios, que no vamos a entrar, pues, ¿verdad? Pero aquí iba, que es otro de los tipos de procesos que existen en nuestra legislación. También están los procesos contenciosos administrativos, que estos son, pues, como dice ahí la definición, son las acciones o las demandas que el particular interpone o plantea contra el Estado en relación, por lo general, a resoluciones administrativas o bien contratos administrativos y demás. No necesariamente es el particular contra el Estado, a veces es la misma PGN cuando reclama nulidades de contratos públicos o de concesiones. Vemos un caso emblemático, por ejemplo, la nulidad que interpuso la Procuraduría General de la Nación en representación del Estado en contra pues, del contrato que firmó EPQ, que es la empresa portuaria Quetzal, con en su momento TCQ, que es la terminal de contenedores Quetzal, que ahora es APM Terminals, un proceso que pude yo asesorar en su momento ciertos asuntos, pero bueno, es un tema o es un proceso contencioso administrativo que, pues digo, es distinto a lo civil. Ahí se usan ciertos principios civiles o ciertas reglas civiles, pero es de naturaleza administrativa eminentemente. Están los procesos de menores, obviamente, están los procesos constitucionales, que entiéndanse, pues, donde se ven o se velan por las garantías constitucionales, sea amparo, sea inconstitucionalidad general en caso concreto, sea exhibición personal. Quizás es importante establecer que dentro de los procesos constitucionales, más que todo, el amparo y la inconstitucionalidad, usualmente en caso concreto, son, digamos, procesos paralelos, por decirlo así, que se podrían dar derivado de un proceso civil.
por ejemplo, estoy llevando a cabo un proceso civil, un juicio ordinario y sucede pues alguna serie de impugnaciones y persiste pues la vulneración por parte de la autoridad, muchas veces estos asuntos paran o terminan en un amparo, pues, ¿verdad? Y es importante siempre que estar, digamos, sabidos o enterados de los procesos constitucionales y los plazos, porque ahí los plazos distan muchísimo de los plazos civiles. Pero como digo, el proceso constitucional pues ve ya garantías constitucionales, derechos constitucionales que no necesariamente pues son los mismos procedimientos o plazos o principios que vemos en el procesal civil, pues, ¿verdad? Están los procesos de cuentas o los económicos coactivos, ¿verdad? Que es los juicios de cuentas son las sanciones que pone el Estado a través de la Contraloría General de Cuentas usualmente, bueno, siempre pues, ¿verdad?, en contra de los particulares, pero también están los juicios económicos coactivos, que es cuando ya existe alguna obligación a favor de alguna oficina o entidad pública, pues sea la SAT, sea la misma Contraloría, sea de alguna municipalidad, qué sé yo, pues que procede a ejecutar al particular o al contribuyente sobre alguna obligación pues, que se tenga. Son procesos, pues como les digo, que tienen sus propios trámites y procedimientos, que eso no lo vamos a entrar porque no nos daría tiempo, la verdad que son ramas distintas. Lo que sí es que debo establecer que al menos en lo que es el procesos laborales, los procesos de familia, los contenciosos administrativos, los constitucionales a cierto punto, y los juicios de cuentas y los económicos coactivos sí remiten en ciertas oportunidades a lo que regula el Código Procesal Civil, más que todo para diligenciamiento de medios de prueba, para ciertas impugnaciones quizá. Entonces es importante, la verdad, que todo aquel que litigue, por ejemplo, laboral, que litigue contencioso administrativo exclusivamente, etcétera, tenga claro pues la normativa procesal civil, puesto que, por ejemplo, la prueba en el contencioso administrativo, ha sido un ejemplo clarísimo, pues la prueba en el contencioso administrativo se rige por lo que dice el Código Procesal Civil. Y la forma en proponer la prueba y en diligenciarla y demás. Dicho, pues esta pues, introducción, por decirlo así, en los juicios de conocimiento, ya entrando ellos, son aquellos en lo que hablábamos y que ven en pantalla aquí, estos primeros A, B, C, los declarativos, los constitutivos y los de condena. Los juicios de conocimiento, el declarativo es aquel proceso en que el derecho es incierto, pero se pretende que se reconozca o declare el derecho del solicitante sobre una pretensión. Aquí la clave es reconocer. No se sabe de quién es el derecho o a quién le atribuye, pero lo que sí se sabe es que la litis es para reconocer o declarar que a X o Y persona le asiste un derecho. Los juicios de conocimiento, los constitutivos, son aquellos procesos en los cuales se reconoce y se crean o extinguen derechos. Ahí el verbo clave, digamos, es la creación o bien la extinción de derechos, donde, digamos, no existe un derecho al momento de la litis, pero lo que se busca es crearlo o bien extinguirlo, si fuera el caso de que se busca la extinción. Pongo ahí de ejemplo, por ejemplo, el divorcio, ¿verdad? Que el divorcio, un proceso ordinario de divorcio, modifica obviamente el estado civil de la persona y mejor dicho lo extingue, porque si me divorcio, lo que voy a tener es una extinción de derechos, ¿verdad? De derecho pues, del vínculo conyugal y todo lo que ello implica. Por ejemplo, también están los juicios pues, para interponer o promover una servidumbre, que a mí me den, por ejemplo, una servidumbre de plazo, pues estamos creando ahí un derecho. También están los juicios pues, de condena, que ya son los que se habla de una obligación en donde se pretende que a la contraparte se le dicte o se le obligue a cumplir con su obligación. Muchas veces estos procesos de condena van acompañados o es antes de un proceso declarativo, o mejor dicho, un proceso pues, de conocimiento, sea declarativo o sea constitutivo. Por ejemplo, se interpone un juicio ordinario, daños y perjuicios y condenan a la persona a quien demando, pues ya para ejecutar esa sentencia, que ya voy a tener una cantidad líquida exigible, pues ya me tengo que ir a un juicio ejecutivo, o bien ejecutar la sentencia, que distintas modalidades, pero eso es lo que voy, que la condena o el proceso de condena se habla ya de
obligar a hacer o no hacer, pues una obligación usualmente pues pecuniaria puede ser de hacer o no hacer, ¿verdad? Puede ser una obligación de escriturar. Digamos que yo vendí una casa y no me quieren escriturar al final o por algún mutuo o algo, pues estos son tipos de procesos que podrían darse. Por otro lado están, ya vemos en el numeral 2, los procesos preventivos o cautelares, ¿verdad? Que son los que van a ser preparativos para iniciar un futuro proceso. Estos son procesos que, digamos, no van a, ¿cuál es la palabra? No van a resolver el fondo del pleito, pero sí van a ayudar a preparar un futuro litigio, un futuro proceso, que eso vamos a hablar ahorita en un momentito. La doctrina, pues ahí les puse un par de ejemplos o un par de explicaciones que habla pues de los juicios, pues el doctrinario, pues el juicio pues conservativo. Se pretende que la cosa no cambie de su situación actual, siempre hablando de los juicios preventivos o cautelares, ¿verdad? Que el conservativo pretende que la cosa no cambie su situación actual, la cosa que se puede que se discuta en el proceso. Por ejemplo, el embargo. El embargo tiene un efecto de que si yo solicito un embargo y el juez me lo otorga, no es que porque yo embargue un bien, el bien automáticamente cambia de dueño, por decirlo así, o de propietario, sino no cambia la situación actual en sí, porque el propietario sigue siendo el mismo. Lo único que implica el embargo es que se graba pues ese bien en cierto punto y que está en juego. Se puede ser que esté en juego ese bien en el litigio, o bien se usa para garantizar las resultas del proceso. Básicamente son las acciones que se toman o se hacen para evitar que la cosa no cambie, ¿verdad? Muchas veces se piden embargos de cuentas monetarias, por ejemplo. ¿Qué hago ahí? ¿O por qué se hace eso? Pues para asegurarle al actor pues que va a poder, en caso gane su proceso, pues tener algún monto o alguna liquidez de parte del demandado para cubrir con la obligación que él pueda tener a su favor en virtud de una sentencia firme, ¿verdad? El innovativo, según la doctrina, es aquel que pretende modificar la situación de la cosa. Por ejemplo, el secuestro de bienes, que es básicamente desapodero del propietario, le quito el bien, ¿verdad? Y pasa a manos del deudor o a algún depositario, ¿verdad? O a manos pues, del acreedor. Y como les digo, estos son procesos que van a ser preparativos para un futuro proceso. Y hablando de la ley, que creo que quizás lo que más les o nos interesa, mejor dicho, está el preventivo o cautelar, que son las medidas de urgencia. ¿Qué son las medidas de urgencia? Las medidas de urgencia, pues, es un mecanismo que nos habla el Código Procesal Civil, que pueden interponerse previo a iniciar un juicio, puesto que por distintos motivos no se puede esperar a interponer la demanda formal. Uno interpone una providencia de urgencia o medida de urgencia buscando pues que el juez me otorgue la misma, y ya luego si me otorga a mí esa providencia de urgencia, pues uno tiene 15 días una vez ejecutada la medida o providencia de urgencia para interponer su proceso correspondiente. Se da muchas veces, puede ser con anotaciones de demanda de bienes inmuebles, de embargos quizá de bienes también, ¿verdad? Con eso se podría dar. Ahora bien, las pruebas anticipadas es otro proceso, que eso sí vamos a ver un poco, no hoy, pero en este curso, qué son estas y para qué sirven, ¿verdad? Pero les adelanto, son obviamente también por algo el nombre, pruebas anticipadas, porque eso se hacen antes del proceso principal. Y se hacen antes, puesto que por alguna u otra forma o no se puede esperar a reproducir esa prueba en un proceso normal, puesto que tardaría mucho tiempo, o bien para interponer el proceso ordinario normal o el proceso de conocimiento o ejecutivo, lo que sea normal, necesitamos esa prueba anticipada para crear la prueba, valga la redundancia, ¿verdad? Eso puede ser el caso de una declaración jurada, por ejemplo. Yo necesito la declaración de alguien pues para poder crear me prueba y así poder interponer un proceso. Puede ser la exhibición de libros o de documentos, mejor dicho, también otra prueba anticipada, la exhibición de libros de contabilidad, que sucede muchísimo, más que todo en temas, sea fiscales o bien, bueno, más que todo en temas también no tanto fiscales, perdón, en temas de adeudos o temas monetarios, ¿verdad? Que alguna entidad, alguna persona me debe a mi dinero, pues pido la exhibición de libros pues para ver qué hay en la contabilidad y poder
establecer que sí existe algún tipo de obligación o alguna cuenta por pagar, por cobrar, etcétera, ¿verdad? Puede ser que otra prueba anticipada sea de exhibición de bienes muebles, ¿verdad? Que sea necesario que pongan a la vista el bien mueble que se dio quizá en garantía o algo por el estilo, para asegurarse que el proceso sí puede suceder. Puede ser también necesario un reconocimiento judicial, ¿verdad? Reconocer básicamente un lugar o cosas, ¿verdad? O incluso, pues, sí, reconocer ir con el juez y reconocer va a hacer un reconocimiento judicial, después la diligencia por medio de la cual se va, pues, a reconocer algún lugar, cosa, persona, pues, para determinar el estado del mismo, la situación, la ubicación, etcétera, pues, ¿verdad? Puede también requerirse la declaración de testigos, y es importante establecer algo de las pruebas anticipadas, que estas no son números clausus, sino son apertus. Ahí el Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de que incluso el solicitante puede pedir, ¿verdad?, que otro tipo de diligencias no detalladas, pues, en nuestro Código Procesal Civil, que puedan realizarse a efecto de poder, pues, generar algún derecho, pues, ¿verdad?, o demostrar algo que ellos quieran hacer en su pues, necesidad para interponer un proceso. Claro que eso queda un poco a criterio del juez de cuáles son esas innominadas que podrían pedir eso, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, yo podría interponer una prueba anticipada de solicitar informes bancarios, por ejemplo, ¿verdad? Que quiero saber un tema de algún pago que alguien le pudo haber hecho a quien voy a demandar, pues necesito saber establecer propiamente cómo fue ese pago y cuánto fue para mi acción posterior. Es un ejemplo, pues, que podría darse. En cuanto a los procesos, pues, de conocimiento, volviendo a lo mismo, ¿verdad? Son aquellos en el que el derecho es incierto. El juez, pues, declarará, constituirá o condenará la pretensión plasmada. Lo incierto es a quién le corresponde básicamente el mismo derecho. En nuestra legislación, ¿qué procesos de conocimiento son los que tenemos? Está el juicio ordinario, ¿verdad? Que son, sea que la vía o que en alguna ley nos diga que la controversia o la acción se debe ventilar por juicio ordinario, o bien puede ser que esa vía simplemente no esté señalada en ningún lado. Entonces, si mi pretensión o mi demanda no está señalada en ninguna normativa, lo que procede, y si es un juicio de conocimiento, es el juicio ordinario. El juicio sumario, por ejemplo, es similar al ordinario, es un juicio de conocimiento, solo que con plazos más cortos y tiene, pues, ciertas diferencias ahí procedimentales, pero también tiene regulado en ciertos asuntos, como en el Código de Comercio, en el mismo Código Civil, etcétera, aquellos asuntos que necesariamente se regulan o se establece que se deben dilucidar en la vía sumaria. O bien puede ser el caso también que las partes se sometan en un contrato, por ejemplo, a dilucidar cualquier controversia a través de la vía del juicio sumario. ¿Por qué juicio sumario no juicio ordinario? Por ejemplo, pues por los plazos. Juicio sumario debiese ser más corto, lastimosamente y muy francamente, los plazos, por más que sean relativamente, pues, cortos en teoría, por la mora judicial y el hecho que son escritos, la mayoría de procesos hacen que haya una carga de trabajo grande en los tribunales, en los juzgados, mejor dicho, y no necesariamente, obviamente, los plazos, pues, difícilmente se cumplen y puede uno pasar años, la verdad, literalmente 4, 5, 6 o más años, 10 años litigando algún caso, pues, ¿verdad? Por eso ahí sí les digo, es muy importante saber también cómo pactar honorarios, ¿verdad? Porque pueden ser que se hagan pago ustedes del primer mes, muy francamente. Esto ya es un tema personal que a la vez es un consejo. Pues, puede ser que ustedes pacten y les hagan el primer pago el primer mes, digamos, de que empiezan ustedes a ver un caso civil, pero el caso va a culminar de repente en 2, 3, 4, 5, 6 años. Y puede ser que ustedes no reciban ningún ingreso en todo ese caso. Entonces tienen que saber muy bien cómo estructurar una propuesta de honorarios en este tipo de procesos, y que de hecho creo que no lo había contemplado, pero creo que no sé si será en este o tal vez en el módulo de los procesos, que tal vez tocaremos un poco a detalle cómo quizá es la mejor manera de estructurar ciertas propuestas de honorarios, o dependiendo del juicio, pues, ¿verdad? Para que
digamos, el cliente por un lado esté cómodo y ustedes o nosotros como profesionales pues también lo estemos y no estemos básicamente, como a veces decimos, trabajando, no quiero decir de gratis, pero trabajando por años sin recibir un pago, a veces es complicado y tenemos el deber que si nos encargaron algo, no podemos dejar pues el curso del proceso solo así, ¿verdad? Bueno, pero eso quizá me desvió un poco, pero creo que, créanme que, yo sé que me estoy desviando un poco, pero créanme que los honorarios es un tema muy importante en estos procesos de cómo se pactan y la forma de pago de los mismos, porque créanme que he aprendido por prueba y error y he tenido muy malas experiencias, ¿verdad? Pero así nos toca y es de aprender, ¿verdad? Está el juicio oral, volviendo al tema de los juicios de conocimiento. Los juicios orales pues están regulados en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y como les digo, no vamos a entrar a detalle de todos estos procesos puesto que no es el módulo correspondiente, pero ahí están los juicios orales y la tramitación de estos y cómo se rigen, ¿verdad? Y las implicaciones, las formas de impugnación, etcétera. Y están también los procesos de conocimiento de los arbitrales, sea que la ley nos mande a dilucidar la controversia en arbitraje, como podría ser el caso, por ejemplo, en los contratos de distribución que regula el Código de Comercio en el artículo 291 en adelante, si no me recuerdo, o bien puede ser que las partes sometan, celebren un contrato, por ejemplo, de distribución, precisamente, y que las partes acuerden someter sus diferencias o cualquier controversia que lo conozca un tribunal arbitral o un árbitro único, lo que sea, pues, ¿verdad? En vez de la justicia, pues, o los órganos judiciales o jurisdiccionales del país. Un proceso arbitral, pues, suple el proceso, pues, judicial, ¿verdad? Y también se vuelve un proceso de conocimiento donde las partes van a reclamar ahí sus propias pretensiones y tendrán sus distintas audiencias, sus etapas probatorias y demás, pero cada centro arbitral tendrá o tiene, pues, sus propias reglas internas procedimentales, ¿verdad? Que las partes deben someterse a ellas y seguirlas, que no digo, eso no viene tanto al caso, pero para que sepa, pues, que eso es otro tipo de proceso de conocimiento, otro tipo, pues, de forma, pues, de que regula nuestra regulación, nuestra legislación para este tipo de procesos. Están también los procesos de ejecución, que estos procesos son aquellos en el que el derecho ya está establecido, está preconstituido en forma documental usualmente. La ejecución generalmente está plasmada sobre un documento, como les decía, ¿verdad? Y en donde se establece claramente un derecho. Es un proceso coercitivo porque obliga al deudor a cumplir con ciertas medidas. ¿Por qué coercitivo? Usualmente, o no usualmente, uno interpone un proceso ejecutivo porque el sujeto obligado o el demandado simplemente no paga o no cumple con, puede ser que no sea algo monetario, puede ser que sea una obligación de hacer, de escriturar, de entregar un terreno o una propiedad, qué sé yo, un mueble, no sé. Uno acude a esa ejecución pues porque el deudor o el obligado simplemente no lo hace, sea porque o se hace loco, sea porque no lo quiere cumplir, sea porque hay mala fe, sea porque a veces simplemente puede ser que la intención esté de cumplir con esa obligación establecida, pero simplemente toca que hay veces que las personas no tienen cómo hacer frente a la obligación. De repente firmé un pagaré y simplemente me doy cuenta que no tengo dinero para pagar mi obligación. Pues toca a veces ejecutar y ver si la persona tiene bienes, ¿verdad? O algún crédito o alguna cuenta por cobrar y ver si se embarga algo y hacernos pago de esa forma. La doctrina establece en los procesos de ejecución, pues están los singulares, que es una parte del patrimonio del deudor que se está en juego. Por ejemplo, podría ser una garantía hipotecaria, que ahí, si yo hago una garantía hipotecaria, lo que se garantizó en la obligación es un inmueble, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si me ejecutan a mí como deudor, van a ejecutar únicamente esa hipoteca, pues, ¿verdad? O ese inmueble, o van a ir tras el inmueble. No quiere decir que van a ir tras mis carros, mis casas, mis demás casas que pueda tener, mis cuentas bancarias, etcétera. Salvo, obviamente, lo que diga el mismo contrato de crédito, de hipoteca, que puede ser que las partes acuerden otro tipo de cosas, ¿verdad? Está el colectivo de los universales, que se habla del patrimonio total del deudor. Digamos, cuando son obligaciones personales, lo que les hablaba hace poco de un pagaré, si yo firmo un pagaré, por ejemplo, de 500,000 quetzales y me demandan porque no pagué,
en esas ejecuciones pues, colectivas universales en cuanto a mi propio patrimonio, ellos pueden ir tras todo lo que yo tenga o todo lo que esté a mi nombre, pues, ¿verdad? Lo que habla, cuentas bancarias, vehículos, inmuebles, cuentas por cobrar, qué sé yo, un semoviente, lo que sea, ¿verdad? Y aparte, pues están las ejecuciones colectivas propiamente, ¿verdad? Que son cuando son concursos de acreedores o quiebras, ¿verdad? Que se busca ya, hay una serie de acreedores, usualmente, que ya ven que un mismo deudor pues debe demasiado, y ese tipo de procesos pues también se dan en nuestra legislación. Les comento, son bien complejos, son bien confusos, muy francamente, en nuestro mismo Código Procesal Civil y Mercantil. De hecho, por eso ha habido una iniciativa de ley por mucho tiempo de regular el tema de las quiebras o de los concursos, ¿verdad? Pero lastimosamente no hemos tenido tanto avance en ello. Y bueno, ¿qué nos dice nuestra ley guatemalteca en cuanto a las ejecuciones pues ya singulares o colectivas? Las singulares, pues está la vía de apremio, que es el ejecutivo. En la vía de apremio me refiero, es un procedimiento que se da para el cobro de una deuda con un título ejecutivo específico que establece nuestro Código Procesal Civil. Podría ser un tema de una garantía hipotecaria, precisamente es una vía de apremio, pues una ejecución de sentencia, vía de apremio. Están los juicios ejecutivos normales o comunes, ¿verdad? Que es el procedimiento del cobro de una deuda, donde la deuda, pues, puede ser, no necesariamente aquí estamos que esté incierta, pero no necesariamente es que esté incierta, sino que simplemente en el juicio de ejecución simple, digamos, hay un cierto contradictorio, hay una cierta oposición de la parte ejecutada, hay una apertura a prueba en donde puede de repente la parte ejecutada, pues, negar ahí cualquier pretensión del actor. En cambio, en la vía de apremio, usualmente el derecho está casi que ya establecido 100%. Ahí sí que no hay pierde de que una persona me debe dinero o debe hacer una obligación, ¿verdad? Debe cumplir con una obligación. Entonces, en ese juicio ejecutivo simple, que es el número 2 que ven ahí, pues hay un cierto contradictorio, como les digo, se verá en su momento, pero sí tiene cada uno de estos sus propias particularidades. Están las ejecuciones especiales también, que son las que he mencionado un par de veces esto, ¿verdad? Que son las de dar, no hacer, escriturar, obligaciones pues, dinerarias, ¿verdad? Están las ejecuciones de sentencias, están también, aunque no están en el Código Procesal Civil, sino en la ley de arbitraje, pues la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, que es cuando en un país, pues obviamente no Guatemala, obtuve un laudo arbitral, pero por X o Y razón debe ejecutarse en Guatemala, pues existe un procedimiento en la ley de arbitraje específico para ejecutar ese laudo extranjero. Un error común que se comete, y yo sé que me estoy adelantando y mezclando un poco las cosas, pero tal vez me interesaba o me interesa pues que compartir estas anécdotas que puede ser que no estén relacionadas necesariamente con el curso, pero siempre, créanme que siempre sirven. Hay un grave error a veces de que muchos colegas tienen una ejecución de laudo extranjero y tienen el laudo, por ejemplo, Estados Unidos. Y la forma en que intentan ejecutarlo aquí en Guatemala es a través de la vía de apremio, porque ahí se establece pues, la ejecución de una sentencia, pues el laudo extranjero, o sentencia extranjera más que todo, pero el laudo arbitral extranjero tiene su procedimiento específico en la ley de arbitraje y tiene la forma de hacerse. Entonces, una recomendación siempre, si algún día les llega un caso, no se vayan por lo que dice el Código Procesal Civil. Bueno, es supletorio, obviamente, pero la ley de arbitraje establece específicamente las formas de hacer esto. Está la Convención en Nueva York también, que habla un poco de este tipo de ejecuciones de laudos arbitrales. Pero, bueno, siguiendo el tema o el curso. Están los procesos de jurisdicción voluntaria. En estos procesos se pretende que el juez certifique una situación jurídica determinada o establezca o haga constar, ¿verdad?, una situación jurídica determinada. Eso es muy importante de los procesos de jurisdicción voluntaria, lo que dice en el segundo párrafo. Se ejercita solicitud de una persona que necesita darle legalidad a una actuación o certeza a un derecho, o por varias personas, puede ser una o varias, pues, ¿verdad?, sin que exista un desacuerdo o una litis o un problema entre ellas al hacer tal solicitud y sin que se pretenda vincular o obligar a otra persona con la declaración que haga la sentencia. Aquí se puso sentencia, pero no usualmente son autos, fue un error mío quizá, pero usualmente son autos, no es una sentencia como tal. Por ejemplo, en un proceso sucesorio, ¿verdad?
aquí vemos que dice varias personas. Puede ser el caso de que murió, por ejemplo, mi señor padre, digamos, uno de mi papá. Entonces estoy con mis hermanos llevando a cabo el proceso pues, de jurisdicción voluntaria sucesorio, pues, ¿verdad? En donde todos en teoría estamos de acuerdo y se va a llevar a cabo el proceso pues en forma armoniosa. Y créanme que de igual forma en estas sucesiones usualmente hay problemas, es mejor dejar todo ordenado, porque entre los hermanos siempre se pelean, siempre hay problemas. Pero bueno, eso no viene al caso tampoco, pero eso es básicamente otro tipo de procesos que regulan nuestra legislación, que son civiles, ¿verdad? Los procesos de jurisdicción voluntaria que se encuentran pues también contemplados en nuestro CPCIM o en nuestro Código Procesal Civil. Ahora bien, están también los incidentes. Estos son procesos, bueno, sí es un procedimiento, digamos, la redundancia incidental, accesorio, o bien no toma la fuerza de un proceso, digamos, de fondo, ¿verdad? Es, como dice aquí, es toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso. Usualmente, por ejemplo, durante un proceso ordinario puede ser que se dé algún incidente, ¿verdad? Por ejemplo, las excepciones previas que se tramiten en forma de incidente, ¿verdad? Que es aparte del proceso principal, pero tiene su cierta implicación o efecto en el proceso principal, pues se lleva a cabo pues, en la vía incidental que regula nuestra ley del organismo judicial en su artículo 135. Por ejemplo, si en un proceso no sé cómo interponer cierta pretensión que no tenga vía señalada, por ejemplo, no es una excepción previa, no es una nulidad, qué sé yo, se puede hacer a través de un incidente, ¿verdad? Como dice ahí, no tenga señalado un procedimiento específico, como dice nuestra ley, se lleva a cabo a través de incidentes dentro del mismo proceso. Si las cuestiones o el incidente son ajenas al proceso, que nada tiene que ver, ni siquiera someramente, pues se deben rechazar de oficio, ¿verdad? El requisito básico para que se dé un incidente es que exista un proceso que no tenga una vía señalada específica. Ahora bien, pueden existir incidentes, muy francamente, incidentes independientes o incidentes autónomos. ¿A qué me refiero? Incidentes que no necesariamente se dan en el transcurso de un proceso, de un juicio ordinario. Puede ser, yo puedo interponer quizá un incidente de liquidación de honorarios, que mi cliente no me pagó. Eso no quiere decir que va a ir dentro de un proceso, en el proceso que yo le llevé. Puede ser que yo interponga un incidente como una demanda nueva, digamos una petición nueva, y se tramite en vía incidental, ¿verdad? Como ven aquí, el incidente es un proceso pequeño, es un mini proceso, me gusta decirlo a mí, que tiene pues su interposición por escrito, sus 2 días de audiencia a la contraparte o a las partes, sus 8 días de prueba y luego la resolución o el auto que resuelve el mismo incidente. Hay incidentes suspensivos y no suspensivos. ¿Cuál es la diferencia? El incidente suspensivo, valga la redundancia, suspende, opone o impide que el proceso principal siga su curso. Es decir, si yo interpongo ese incidente, el proceso no va a poder seguir hasta que no esté resuelto ese incidente. Típico ejemplo sería, pues, tal vez una excepción previa, ¿verdad? De demanda defectuosa. Si bien es una excepción, se le denomina excepción, pero se tramita en la vía incidental de esta manera. Entonces, el proceso o el juicio ordinario no va a caminar, sino hasta que se resuelvan todas las excepciones previas, ¿verdad? A través de la vía incidental, y estas son apelables y demás y todo lo que lleva. Los incidentes no suspensivos que no suspenden o que no evitan que el proceso continúe. Puede ser un incidente, por ejemplo, de contragarantía. Me embargaron a mí mis cuentas en la demanda que interpusieron en mi contra y yo quiero pues levantarlas porque me urge tener ya mis cuentas libres, porque tengo que alimentar a mi familia, tengo que hacer pagos, qué sé yo. Yo puedo interponer un incidente de contragarantía en donde digo que en vez de que me embarguen las cuentas, pues doy algo más, una fianza, qué sé yo, ¿verdad? Eso no suspende el proceso principal, el proceso va a seguir su curso, pero ese incidente pues se puede llevar en forma paralela. Y están los incidentes de hecho y de derecho. Los incidentes de hecho pues son aquellos en donde se discuten cuestiones fácticas, cuestiones de hecho, como dice la palabra, cuestiones pues que deben dilucidarse y averiguar si en verdad tiene razón alguien o no, si en verdad ocurrió o no ocurrió. Los incidentes de derecho es donde no se discuten cuestiones fácticas, sino solo se discute el derecho como tal. Usualmente, y bueno, los de hecho, pues naturaleza tienen periodo probatorio de estos 8 días que les comentaba, puesto que es necesario que las partes prueben sus propias pretensiones dentro del incidente.
Y los incidentes de derecho, pues por tratarse de, valga la redundancia, de cosas de derecho, y como el derecho no se prueba salvo el derecho extranjero, no tienen un periodo de prueba, pues, ¿verdad? De esos 8 días, sino podría resolverse, pues, solo de esa manera. No solo de esa manera, me refiero con la audiencia de la otra parte y ya resolver el auto final, pues, ¿verdad? Y ahora bien, ya estando un poco, pues, en materia, lo que les dije, y yo sé que llevamos, no sé, unos 45 minutos aproximadamente, hablando un poco de la introducción y hablando un poco de los distintos procesos, es para que nos familiaricemos un poco, pues, con los distintos tipos de procesos que más o menos dice nuestra ley guatemalteca en cuanto a todos los procesos, y así podemos entrar un poco, ya, como les digo, en materia de lo que es el curso. ¿Qué es el proceso? Pues un proceso es una serie de etapas ordenadas y concatenadas que nos sirven para obtener un fin. Son un proceso, pues, sí, son etapas, ¿verdad? Porque para uno pretender que me declare en algo, pues debo llevar a cabo un cierto orden, ¿verdad? Que precluyan las etapas para luego obtener el fin, que podría ser la sentencia, podría ser el auto del incidente, podría ser lo que sea, pues, ¿verdad? En el derecho procesal civil, ¿qué es el derecho procesal civil? Perdón, es obviamente una parte de la ciencia en sí, de las ciencias jurídicas y sociales, es una ciencia del derecho que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan el desarrollo del procedimiento civil, ¿verdad? El derecho civil, como sabrán, es eminentemente privado. Aquí no se juegan, pues, intereses necesariamente públicos, sino aquí lo que se juegan es intereses privados de particulares, ¿verdad? Que buscan que la justicia privativa ordinaria, bueno, no ordinaria, la justicia privativa en general, pues supla o demuestre o declare o extinga algún derecho, pues, ¿verdad? Como hablábamos de los tipos distintos de derechos que pueden haber, de procesos que pueden haber. Como dice aquí, ¿por qué el derecho civil es privado? Porque las relaciones que regula eminentemente son de interés de los particulares únicamente, salvo que hayan temas de menores, ¿verdad? Que, por ejemplo, vender algún bien de algún menor, pues sí se mete ahí la Contraloría General, perdón, la Procuraduría General de la Nación, pues para velar que esa venta que está haciendo el que tiene la patria potestad o la tutela o lo que sea, pues lo esté haciendo conforme a los intereses eminentemente 100% a favor del niño, ¿verdad? Y que se lleve conforme a la ley. Pero, digamos, el hecho que se meta a la Procuraduría General de la Nación no lo hace público, sino únicamente siempre es privativo, pero como los menores, pues en ciertos casos, pues son representados o deben velar a través de la Procuraduría General de la Nación, es que se mete o se le da intervención, es la palabra correcta, a esta institución, pues para que ahí evalúe el caso y se pronuncie como corresponda. ¿Qué clases de decretos hay? Está, pues, los decretos ley, como sabrán, los decretos legislativos, pues, y como ustedes me imagino que saben, pues nuestro Código Procesal Civil es un decreto ley, ¿verdad? Fue sancionado, pues, en un gobierno, pues, de facto, pues, hace muchos tiempos, ¿verdad? ¿En qué gobierno entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil? En el de Enrique Peralta Zurdia. ¿Qué leyes fueron creadas en el gobierno de esta persona, de Enrique Peralta Zurdia? Pues el Código Civil, el Código Procesal Civil, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento y la Ley de Orden Público. ¿En qué fecha entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil? En 1964. ¿Cuántos libros tiene el Código Procesal Civil y Mercantil? Tiene 6 libros. Yo esto le puse aquí, los últimos que ven ahí, clave, piensa en el siguiente orden para no olvidarlo. En cuanto a los libros, yo no soy partidario de preguntar en privados cuántos libros tiene un código, una ley, lo que sea. Creo que eso no me hace más o menos abogado que yo no sepa cuántos libros son, sino en todo caso saber qué dice la ley, saber más o menos en qué parte del código está qué cosa, pues, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que hay muchas personas que sí preguntan este tipo de interrogantes a los más que todo privados, me refiero, ¿verdad? Entonces piensen en el siguiente orden para no olvidar cuántos libros tiene el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código de Comercio tiene 4, el Código Civil tiene 5 y el Código Procesal Civil tiene 6 libros, ¿verdad? Hay 4, 5, 6, creo que eso tal vez les sirve para reforzar ese tema.
Ahora bien, entrando ya un poco a los principios procesales, los principios procesales, ¿qué son estos, verdad? Estos principios son los que regulan o los que se inspiran, verdad, obviamente, el procedimiento en sí. Está el principio dispositivo, en el que el derecho, pues en el derecho civil, al menos la justicia es rogada. Es decir, son las partes las que accionan mediante el principio de acción personal, las que buscan que se impulse el proceso. ¿Qué significa que sea rogada la intervención de las partes? Que el juez no va a actuar de oficio, el juez no va a actuar a favor de, pues, en forma, digamos, sí, impulsar de oficio básicamente un proceso, sino el juez va a actuar conforme le presenten las partes y va a resolver conforme les presenten las partes. Y esto va íntimamente relacionado a la pura verdad con el principio de congruencia, que está establecido en nuestro artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil, que básicamente establece que el actor o el solicitante, ya sea el demandado o el actor, quien sea, deben de establecer sus peticiones y sus relaciones de hechos claras y precisas, ¿verdad? Y el juez va a resolver al momento de dictar sentencia o laudo respectivo sobre lo solicitado por las partes. Entonces, a diferencia de otras ramas como puede ser lo laboral, puede ser lo penal quizá, en donde quizá la petición no es tan clara o la petición de repente se olvidó poner algo, pero el juez sí puede suplir esa falencia o esa omisión del solicitante. En lo civil es sumamente importante que las partes revisen siempre sus peticiones, porque el juez únicamente va a fallar conforme lo solicitado, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, no hago una petición de que se condenen cosas a la otra parte, pues, ¿verdad? Muy difícilmente el juez lo va a hacer. Entonces, sí es importante ese principio de congruencia en lo que estoy alegando en la demanda para lo que pido en las peticiones, pues, ¿verdad? Está el principio procesal de oralidad, es escrito en su mayoría, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, para bien o para mal, dice que como quieran verlo, nuestro Código Procesal Civil pues contempla actuaciones por escrito, ¿verdad? Pero existen también gestiones o actuaciones orales, como es el juicio oral, la declaración de parte, que es oral, pero a la vez la declaración de parte lleva una matiz escrita, ¿verdad? Que es el pliego de posiciones donde son escritas, para la redundancia, el juez las califica. Entonces, por años llevan ahí un proyecto de ley de cambio del Código Procesal Civil a más oral, digamos, a eminentemente oral, pero no han habido avances, creo yo. Bueno, está el principio de adjudicación procesal, que es la autorización judicial, ¿verdad? Consiste pues en la presencia del juez para autorizar los actos. La inmediación procesal es la relación pues procesal entre el juez y la parte, y que el juez va a estar ahí en las actuaciones, pues, ¿verdad? Que existe también el principio de eventualidad. Consiste en aportar en un momento los medios de ataque y defensa. Principio pues de publicidad. Todos los actos son públicos, aunque les digo, en la práctica depende del juzgado, depende del oficial que lleve el caso, es que esto se cumple o no. ¿A qué me refiero? Puede ser que yo vaya a ver un proceso y no esté acreditado y en muchas ocasiones me pueden dar acceso al expediente, pero en otras ocasiones pues sí se exige que las partes estén debidamente acreditadas, ¿verdad? En la práctica es común que ciertos juzgados, y más que todo en el interior me ha tocado, que solicitan que el abogado autorice o emita una carta o en el mismo memorial persone incluso a los procuradores. Yo les recomendaría, dependiendo de dónde estén litigando, que sí intenten, pues ya sea personal al procurador o bien hacerle una carta firmada con sello y firma del abogado auxiliante, ¿verdad? Que autoriza a fulanita o fulanito de tal, que es su procuradora, que pueda gestionar el proceso. ¿Por qué? Porque nos ha pasado muchas veces que no dan acceso al procurador, porque hay sí que criterios que cada juzgado de que exigen que esta persona tenga una autorización expresa para hacerlo. Entiendo por qué lo pueden hacer, ¿verdad? Por seguridad de las partes, por confidencialidad, pero a la vez lo tornan un poco pues engorroso. La concentración procesal consiste en permitir la mayor cantidad de etapas procesales en una sola, y
Algo importante de estos principios, ¿verdad? Que también está el principio de comunidad de la prueba, y tal vez no sea escrito, perdón, pero esto implica que la prueba que yo hoy ofrezca, que yo proponga, hace prueba para la otra parte. O mejor dicho, la prueba que yo proponga, ofrezca, es prueba del proceso en sí. No es prueba mía, no es prueba de él o de ella, no es prueba del juez, es prueba del proceso. Entonces, muchas veces la misma prueba que yo pueda interponer, de repente prueba en mi contra, lo cual crea, pues, a la vez un riesgo, pero obviamente por el derecho de defensa y por la misma transparencia, la prueba es de todos, la prueba del proceso, y las partes, muchas veces yo he usado la prueba de la misma contraparte que ella ofrece y ella propone para desvirtuar los mismos argumentos de ellas, pues, ¿verdad? Si ponen, por ejemplo, un documento, un oficio que alguien que mi cliente le pudo haber enviado a la otra parte para desechar la relación, digamos, comercial que había, pues a veces se usan esa misma prueba pues para darle otro sentido, otra interpretación. Por eso es que la prueba, pues, todos propongan, hace prueba pues para todos, para el proceso. Están, bueno, las funciones del abogado, digamos, de nuestra profesión, y qué nos toca, ¿verdad? Pues a veces nos toca hacer, no me refiero aquí a temas necesariamente civiles, sino a temas o procesos de cualquier índole. Y pueden ser un abogado defensor, ¿verdad? Un abogado acusador. Acusador quizás no es la mejor palabra, pero es un abogado pues querellante, que podría uno auxiliar a la parte agraviada en el proceso penal, un abogado asesor, ¿verdad? Necesariamente no está acreditado en un proceso, pero sí puede dar un tipo de asesoría pues preventiva o reactiva, ¿verdad? Está el abogado auxiliante, que es aquel que sí figura en un proceso, ¿verdad? Está un abogado pues procurador, que puede, o la función pues puede darse como una como procuración, ¿verdad? Y sépanlo de una vez, que un abogado que no procura sus casos, no creo que le vaya muy bien. Un abogado debe necesariamente ir a los juzgados, ¿verdad? Y ir a ver cómo están los procesos, ¿verdad? Darle el empuje necesario, porque aquí, no que voy a decir todos los juzgados, pero en muchos juzgados, si uno no va a ver su caso, el proceso no camina. Para bien o para mal, así funciona nuestra práctica, ¿verdad? Entonces, un abogado es necesario que vaya a verlos. Claro que el procurador también juega un papel importante, ¿verdad? No siempre podemos ir nosotros a dejar un memorial, a ver cómo está un proceso. Mira, anda a ver cuándo notificaron a la contraparte tal resolución, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es una de las funciones que tenemos, obviamente. Otra función del abogado es que somos mediadores. Les digo, yo sé que estamos viendo aquí procesal civil, digamos, en la parte primaria, pero como abogados hay que saber cuándo pues, ser mediadores y conciliadores, ¿verdad? Y cuándo en verdad tomar el caso, cuándo demandar, cuándo no demandar. No todo, créanme, no todo es dinero, no todo se resuelve con una demanda, pues, ¿verdad? Y de hecho les digo, más vale un mal arreglo que un buen litigio, porque en Guatemala lastimosamente un proceso puede durar años. Y mientras tanto, pues su cliente sigue sufriendo pérdidas, por ejemplo, o no le pagan, etcétera. Y a veces es mejor un arreglo en el momento que esperar mucho tiempo. Cada caso es distinto, pero sí nos toca muchas veces ser ese psicólogo, ser ese mediador y conciliador, porque a veces los clientes vienen enojados, vienen con orgullo y vienen con decir, mira, demandemos ya no quiero más, pero nos toca a nosotros analizar el caso de forma objetiva y ver si en verdad conviene hacer eso, o conviene de repente abordarlo en forma pues extrajudicial, digamos, ¿verdad? Con reuniones, con el otro abogado, de repente ver si se logra pues arreglar algo, porque créanme, no todo se resuelve en forma como uno quisiera, rápida, o incluso a favor de uno en los tribunales. Pues, bueno, y aquí entramos ya a lo que es la importancia del derecho procesal. Esto, viendo que ya llevamos una hora de sesión el día de hoy, lo vamos a dejar pues para la próxima, digamos, sesión donde ya vamos a entrar en materia para el día jueves o el día de mañana, pues, ¿verdad? Donde vamos a entrar en materia de lo que ya es el derecho procesal, la competencia y la jurisdicción, mejor dicho. Yo sé que quizá, y les comento, sé que quizá no entramos
a cabalidad lo que decía el pensum del curso, pero para mí sí era importante hablar de todo lo que hablamos para que ustedes pues estemos en la misma sintonía y que puedan estar ya un poco familiarizados con ciertos términos o ciertos tipos de procesos, porque a veces, como les digo, se dan ejemplos y hablo de algún tipo de proceso y que sepan bien de qué tipo de proceso estoy hablando, ¿verdad? Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, sin pena alguna y con, digamos, yo se los digo con toda la sinceridad del mundo, háganla saber ahí en el chat, porque si algo soy yo soy receptivo, yo estoy aquí para servirles y para que hacer que esta experiencia sea lo mejor posible. Entonces, por favor, déjenme sus comentarios, sus preguntas y haremos lo posible pues, para atenderlo de la mejor manera. Pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana.